Buenas tardes, bienvenidos. Señores. Gracias por acompañarnos en Doctor 7, como el Doc siempre lo dice, su programa médico de salud favorito. Familiar Obviamente, Doctor 7. ¿Cómo está mi Doc? Súper contento, fin de semana, un gran viernes, ya listos para las fiestas de Quito, así que súper bien. Oiga, mi Doc, no, excelente. Yo ya esperando que se termine el día con ustedes, todos juntitos, obviamente. ¿Qué vas a hacer? Para el fin de semana salir a visitar, aprovechando que estamos ya con ese olorcito. Claro, ya huele a canelazo. Ya huele a canelazo. Ya huele a canelazo. Visitar nuestro bello centro histórico y todas las partes turísticas que tiene Quito, además de también, si es posible, compartir con nuestros amigos y familia esta agenda cultural alrededor pues de las fiestas quiteñas, ¿no? Sí, Como por ejemplo, dímale. el sábado, o sea, mañana, 30 de noviembre, será el desfile de la confraternidad, el desfile Hermoso. principal, creo yo, de todas estas fiestas. Y sabes que en realidad los últimos años se ha caracterizado justamente por eso, ¿no? Por ser mucho más cultural, mucho más familiar, mucho más de ambiente. La historia también. O sea, sí se extraña a veces. Yo sí extraño cuando estaba en la universidad de esos... ¿Qué hacía usted? Uy. Eso era. Se llamaban tropifarras. Y había el medicinazo. O sea, eran, claro, eran unas cosas de que vos... Jueves 6 de la tarde y domingo 10 te dabas cuenta dónde estabas. Pero eran otras épocas, ahora ya estamos más sanos, ahora promovemos la salud, así que ahora es mucho más cultural. Así, ponga de música cultural, por favor. No, y el programa está bastante chévere porque van desde conciertos, hay algunos tipos de desfiles, por ejemplo. Entonces, todo el ambiente familiar, listos, porque eso también es salud para usted. Tiene que salir, tiene que divertirse, aplacar un poco esta parte de los cambios y sobre todo, cuidarse. Ahora que vienen estas fiestas, estamos con cambios de clima, tengan mucho cuidado en aglomeraciones todavía. A llover, oiga, Doc, Ayercito, o sea, ayercito, qué rico. Pero veamos. No, me encanta. Y como siempre el Doc dice, usted tiene que cuidarse primero, sí, salir de la rutina, pero siempre cuidando su salud. Salga bien abrigado, si es que, porque la mayoría de estos eventos son en la tarde-noche. En la tarde-noche, ¿no? correcto. Entonces, ajá. no sabemos qué nos depara San Pedro, así que es. usted salga prevenido con su buena chompita, con su paraguas, para que no, en estas fiestas, en estas épocas festivas, no le vaya a dar una gripe, una influenza o que le tenga tumbado en la cama 2 semanas. Y que viva Quito. Y que así viva que, Quito, bueno, señores, empezamos. y así empezamos. Y viernes, Milari, un día súper, ok, bonito. Vamos ahí. Y qué importante, ¿por qué? Porque así como es un viernes de fin de semana, muy chévere, muy lindo y todo, vamos a hablar de un tema súper interesante. Gracias a muchos de nuestros televidentes que nos habían solicitado que hablemos un poco acerca de qué es esto que los robots están operando ya a la gente. Oiga. Entonces, vea, le conseguimos al mejor cirujano robótico del país para que usted tenga el día de hoy toda la información de qué es esto. Usted se está preguntando, oiga, Doc, pues pero dígamelo. ahorita la gente, estoy seguro en casa que va a decir, cuando ahorita lo que acaba de decir, ¿no? Cirujano robótico. Claro. Va a pensar que le vamos a traer aquí al robot. Pero por supuesto, el problema es que esa es la mente y la máquina tras la máquina. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas todavía sobre este tipo de avances y hay mucha gente que piensa que esto todavía no está acá. Esta parte de la inteligencia artificial, esta parte de cómo hacer el manejo, pues el día de hoy tendremos de primera mano la mejor información para ver cuáles son las indicaciones, cómo es lo que se hace, dónde lo están haciendo, en qué tipo de casos. Así que es un viernes espectacular. Oiga, me imagino yo a Iron Man aquí. Ah, claro, Iron Man, de una, ¿no es cierto? Operando. Pero lo más importante de esto, Milari, es que ¿dónde nos pueden ver nuestros televidentes? Mi Doc, en este viernes también les damos pues la noticia que usted ya lo sabe, como todos los días lo decimos, que tiene que ir a seguirnos en @doctor7.es en nuestro Instagram. Allá va a poder tener toda la información súper resumidita de lo que tratamos aquí. No solo aquí los temas en el programa, sino pues que tenemos temas especiales para nuestra página de Instagram, para que usted tenga al alcance de su mano y a un solo clic. Además, en la parte de las historias, vamos a poder interactuar con la Meditrivia. Y justamente estamos viendo, mi Doc, de nuestra nueva adquisición, ¿no? Oh, sí, de la nueva integrante de la familia. Sí, me dicen que es de acá de Ecuador, que chévere. Claro, vamos a verla un ratito. Verla. A ver, veamos el video, por favor. Vamos a presentarle, ok. ¿Y esta dónde estuvo? Primero, veamos mi Doc el dedo. Mi vida era así. Días fríos, calles llenas de ruido y el estómago siempre vacío. Un día mis patas me trajeron aquí. No sabía qué esperar. Con algo de miedo me acerqué porque algo me decía que este lugar sería diferente. No me equivoqué. Me dieron algo que no conocía, una oportunidad. Aquí me cuidaron, me alimentaron, incluso me dieron un baño. Y vaya que lo necesitaba.
Ahora me siento una más en esta familia. A cambio de sus cuidados les doy alegría y ellos siempre me dan una caricia. En Comunica me dieron un hogar. Yo les doy mi amor. Antes mi vida era así. Eso, y felicitaciones Comunica porque hacen un excelente trabajo, no solamente de concientización, porque también es muy importante, recuerden que las mascotas en muchas de nuestras familias son parte importante y primordial de la salud de cada uno de los de la casa. Así que, ¿dónde más nos pueden ver, Milari? Así Pues es, vamos. mi doggy, justamente tenemos que darle la segunda opción y es a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Por allá ya sabe que siempre también estamos en vivo con toda la programación que tenemos aquí en el canal. Y además le repetimos esto porque el día miércoles recibimos un mensaje desde Costa Rica. Así es. Así que para que vea que siempre sirve repetirles todos los días los espacios o las maneras en que usted nos va a poder ver en vivo y en directo. Pero además, si es que usted está en otra parte del mundo y no está, yo qué sé, pues en Tailandia, 13 horas más. Claro. Imagínese, ¿qué nos va a ver ahorita si está en pleno quinto sueño? Correcto. Tiene que ir a la página de ¿dónde? Tiene que vernos también en la página de YouTube. Recuerde que nosotros también estamos con toda la programación de Ecuador TV en YouTube y Doctor 7, tanto la parte veterinaria como humana. Estamos con todos nuestros programas para que tú lo puedas ver, lo puedas repetir las veces que tú quieras, sin cortes comerciales. No te olvides de darle la campanita para que te lleguen las notificaciones acerca de los programas nuevos que vamos subiendo y sobre todo, copia el enlace y envíaselo a cada una de las personas que tú creas que necesitan esta información. Tienes todos los programas desde la primera temporada, así que te invitamos a que visites nuestra página de YouTube. Así que sí, está la área está bastante de rojo, está muy navideña, muy de fiestas de Quito, así que vamos a ir con eso. Oiga, amigo, y ahí usted también va a poder ver desde el programa 1, ¿no? Ah, sí, claro. Los altos y bajos que hemos tenido Claro. de transformaciones. Exactamente. Y Las todo. trabadas y toda la vaina. Claro que sí. Qué bueno. Perfecto, mi dog. Ahora sí, vámonos con la Meditrivia del día de hoy. Correcto. Para que usted vaya también de esa manera a interactuar haciendo su nosotros. respectiva votación. Así que veamos la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la que nos hizo el doctor Nieto? A ver, Vamos a ver. ¿qué dice nuestro segmento de la Meditrivia? ¿Qué condición podría confundirse con el reflujo gastroesofágico debido a síntomas similares? A, la gastritis erosiva. B, la cardiopatía isquémica o el infarto del corazón. C, la enfermedad celíaca. ¿Cuál de estas cree usted que sería la opción más normal o la más real para hablar acerca de esta Meditrivia? ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver inclusive en este programa cuáles son las indicaciones para algún tipo de evento como el reflujo gastroesofágico. Así es, mi dog, así Vámonos. que usted ya sabe ahí cuál es la opción que podría más o menos ir sondeándole. Correcto. Para que haga su votación. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida con nuestro doctor robótico. Con nuestro cirujano robótico el día de hoy. Cirujano Vamos a conocer en un robótico, momentito. No se vaya. Ya volvemos. Ese que sello provocativo, cosa linda que aquí. Volvemos con el último mito de la semana, señores. Así que usted en casa es momento de que coja su celular y empiece a opinar, a mandar sus mensajes de texto, sus mensajes de audio, sus mensajes o sus llamadas también para que el doc pues aquí le pueda responder absolutamente todo. ¿Es verdad o es falso que solo los adultos mayores sufren de reflujo gastroesofágico? ¿Qué dice usted en casita? Sí, mamita, abuelita que nos está viendo en este momento y ha pasado quizá por esto, para que usted nos envíe sus mensajitos, sus dudas con respecto al mito del día de hoy. ¿Es verdad o es falso que solo los adultos mayores pueden sufrir de reflujo ¿cómo es, doc? Esofágico. Esofágico. Y les ponemos eso. un poquito en contexto, mi querida Lari. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, asociamos a que esto solamente es una enfermedad generalmente de la tercera edad o pacientes mayores de 45 o 50 años, donde que no es cierto y eventualmente, como aprenderemos el día de hoy, probablemente no sea, mejor dicho, sea una de las enfermedades que es bastante frecuente y aparte de eso, condiciona la vida de los pacientes, va cambiando la habitualidad
de los pacientes que va haciendo que dejen de comer cosas, dejen de hacer cosas, dejen de salir, o sea, van cambiando completamente su diario vivir. Por eso es importante tratarlo a tiempo y saber que hay opciones terapéuticas para esto. Y tengo el honor y el orgullo de poder presentar el día de hoy al doctor Andrés Ayala Ventura, médico cirujano robótico, especialista y el mejor en manejar esta parte de corrección quirúrgica de este tipo de trastornos. Andresito, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Doctor 7. Bienvenido, mi doc. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Buen día a todos. Aquí contento de estar con ustedes. Muy agradecido por esta invitación del doctor Carlos Nieto, que tuvo el gesto de darlo esta oportunidad, y contento de poder transmitir lo que es en sí este tipo de intervención, lo que es la cirugía robótica cuando se aplica este tipo de problemas, y abierto a responder cualquier inquietud o duda. Muchísimas gracias, Andresito. Andresito. Eso, ¿no? Porque claro, a través de su conocimiento va a poder darle una mejor información a toda la gente en casa cuando le dicen, ¿no? Sabes que hay una nueva tecnología y te van a operar a través de un robot, y la gente muchas veces se asusta, o en casa quizá ella está diciendo, pero ¿en qué pacientes, en qué tipo de enfermedades o en qué casos yo podría acceder a este tipo o a este nuevo método de intervenciones, claro, mi doc? Así que usted es la persona perfecta para que por eso justamente, Andresito, y cuando hablamos de la parte quirúrgica, hablamos de todos nuestros compañeros que son cirujanos, ¿qué te motivó, qué te incentivó a ti para poder decir, o sea, voy a hacer esto que es algo diferente, algo que no es lo más usual, aparte de ser cirujano general y todo demás? ¿Qué es lo que te incentivó, a llevar a esta nueva aplicación? Claro que sí. Bueno, muy valiosas sus inquietudes, estas preguntas. Vamos a irlas respondiendo ahorita cómo van. Voy a tratar de mantener el orden de las preguntas. Sin problema, encantadísimo. La primera es que, claro, ¿en qué tipo de intervenciones se puede aplicar la cirugía robótica, ¿no? Entonces, obviamente, en esta patología que estamos hablando, esta enfermedad, enfermedad por reflujo gastroesofágico, es un lugar donde tiene mucha validez este tipo de cirugía, la robótica. También se puede hacer en cirugías, por ejemplo, de hernias del aparato digestivo, en el abdomen. De por sí, el reflujo también muchas veces está condicionado por una hernia hiatal, entonces es otro tipo de hernia. También se usa, por ejemplo, cirugías complejas, a veces de reoperación. Es como, por ejemplo, en bariátrica también se ocupa este tipo de tecnología y herramienta para el cirujano. Es decir, a veces cuando hay que convertir una cirugía que inicialmente era una manga a pasar a un bypass, a veces es conveniente o reoperaciones en sí, nos facilita la tecnología de la robótica. Y respondiendo a la pregunta de Carlos, claro, esto me motivó bastante porque, bueno, yo estaba en mi época terminando mi formación en México y no tenía mucho conocimiento, pero pude conocer a una persona que fue mi jefe, y él me orientó porque empezaba a hacer mucho de cirugía robótica y las aplicaciones que tiene en esto. Y me llamó la atención que realmente es una extensión de lo que es la cirugía laparoscópica, es un avance, es un perfeccionamiento de la cirugía como tal, laparoscópica, para hacerla más precisa, para tener herramientas que son más versátiles. A veces no tenemos limitaciones en cuanto a la laparoscopía, porque son instrumentos rígidos. Nos da la ventaja que en la robótica tenemos una visión en 3 dimensiones. Wow. Entonces, es como estar dentro del cuerpo de la persona, del paciente. Aumenta 10 veces en cuanto incluso en el aumento de lo que es de la visión, pues es como un zoom. Y también nos brinda algunas ventajas para evitar, por ejemplo, a veces complicaciones, es decir, a veces nos ayuda para que haya menos sangrados. El tiempo de operación es equiparable, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Eso va de la mano de la curva del aprendizaje. Y también nos ayuda a que haya menos dolor, por ejemplo, postoperatorio. Los pacientes se recuperan en ese sentido como más rápido. Qué importante eso, porque justamente la diferenciación sería más bien esta parte de ser más precisos en el tipo de procedimiento también. Ahora, Andresito, cuando hablamos específicamente de la parte de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cuáles son las indicaciones ya desde el punto de vista quirúrgico que los pacientes, porque hay mucha gente que dice, sí, a mí me han hecho una endoscopía y me han dicho que tengo reflujo gastroesofágico? Muchas veces conversamos de eso en la consulta, porque los pacientes dicen, oiga, pero me han dicho que tengo, pero yo no siento absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que ya tienen una hernia hiatal, un reflujo bastante marcado que les cambia la vida? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas para estos pacientes? Ya.
De acuerdo. Entonces, claro, a ver, pacientes que ya tienen diagnosticado lo que es una enfermedad de reflujo gastroesofágico son candidatos para hacer esta cirugía. Para eso, bueno, obviamente habrá, creo que un tema para hablar que cómo son todos los procesos diagnósticos para llegar a concluir que alguien tiene una enfermedad de este reflujo gastroesofágico, o los podemos hablar si también nos da el tiempo. Sin embargo, o sea, lo que se debe saber es que esta cirugía nos ayuda sobre todo a abordar lugares de espacios difíciles, como tiene mayor precisión. Uno como cirujano está sentado en una consola, tal vez es importante explicar eso. Está sentado, no está dentro del paciente como cuando es una cirugía laparoscópica. Como estamos viendo en pantalla, mi doc, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Algo así, ajá. Sí, entonces ahí el cirujano pues agarra los instrumentos una vez que ya están metidos todos los puertos de como una laparoscopía. Llegan los brazos de un robot, se adaptan y el cirujano mismo empieza a hacer la cirugía con las facilidades que viene la tecnología para que tengamos un mejor resultado, ¿no? Tratando de evitar estos riesgos que a veces existen, obviamente, en la cirugía. Esto nos ayuda a limitarlos lo más posible. O sea, esto ya lo estamos haciendo acá, Andresito, porque la pregunta de la gente es, esto que vemos en la pantalla, esto que tú nos estás contando, ya lo estamos haciendo aquí, porque como te decía al inicio, alguno pensaba que esto solamente lo hacían en Estados Unidos. Habíamos escuchado de que el médico puede estar en un país y operar al paciente en otro país. ¿Cómo es esto? ¿Ya está acá? Claro, ya está aquí. Hablando de historia, esto claro nace, y creo que mañana comentábamos de que se quería ayudar, por ejemplo, pacientes en guerras que tenían difícil acceso. Un cirujano podría llegar a donde está el paciente y operarlo a distancia. Cuando empezó a nacer por ese motivo, con mucho apoyo de la NASA y de tantas entidades, pero al fin y al cabo ya es una realidad. La primera cirugía que se hizo transcontinental fue en el 2001, y ya se hizo desde Nueva York hasta Estrasburgo en Francia. Y claro, ahí todo en este pasar de años se ha ido poco a poco haciendo una realidad. Hoy en día ya hay muchos países donde se opera a distancia, China, y de por sí también están saliendo cada vez más robots. Ahorita el que manejamos y tenemos aquí en Ecuador es la del robot Da Vinci. Están en algunos hospitales a nivel privado donde yo trabajo, en el Hospital Metropolitano. Y desde el 2019 está en el hospital ahí Metropolitano funcionando. En otros están también. ¿Públicos también hay? ¿En la salud pública, en la red de salud pública? Así es, para que vean claro, es una tecnología que a veces puede ser un poco más costosa, pero viendo que está buenos resultados, obviamente los hospitales públicos también lo integran. Al final el coste, que es menos hospitalización, menos complicaciones, menos días, también reduce mucho, porque a veces uno piensa en la cirugía per se, pero no piensa en todo lo que es el después, o sea, la recuperación. Y esto económicamente también es muy bueno. Mi doc, hemos recibido un mensaje que nos dicen que cómo nos asegura la precisión al momento de realizar una cirugía, y es mucho del miedo, de la preocupación. Los miedos, de la preocupación que la gente tiene cuando vas al doctor y eres candidato para hacer ese tipo de procedimientos y te dicen, ok, te va a operar Da Vinci. ¿Quién es Da Vinci? El robot. Okay. ¿Y quién me asegura? Claro, cuando va el paciente con una patología a tu consulta, ¿cómo tú le explicas que va a ser operado por este método Da Vinci? Claro, muy buena la pregunta para explicar un poco al público. La cirugía robótica, como obviamente el nombre implica, es una cirugía hecha a través de un robot, pero la realidad no es que el robot llega y te opera y te resuelve el problema solo, ¿no? Eso no existe, en la actualidad no se da en el mundo. Pero de hecho el término vino a ser una cirugía robot laparoscópica asistida por robot, es decir, tiene los principios de la laparoscopía y para explicarle al paciente, lo que les comento es que, claro, el cirujano, que tiene que ser un cirujano formado y también certificado en hacer este tipo de cirugía que es robótica, no cualquier cirujano de noche a la mañana puede hacer esto, va a hacer la cirugía directamente, va a ser el responsable y va obviamente a ver que esté, obviamente todos los pasos que tiene que hacer en esa cirugía que se haga de la forma adecuada, ¿no?
Entonces, justamente un poquito para aclarar en casa, no es que uno simplemente está como el cirujano viendo que el robot haga las cosas, no. Que haga sino bien. más bien, exactamente, sino más bien es la expertise, la parte del cirujano. Él maneja los aparatos, se llama robótica porque obviamente le amplía la visión, mejora la precisión, disminuye el riesgo que tiene, pero es el médico cirujano haciendo su procedimiento. Mira lo importante de eso, sobre todo porque la gente a veces piensa que es el robot operando y el médico a veces ahí supervisando, pero no, es el médico, es el cirujano que está operando en ese momento con este tipo de facilidades y con este tipo de instrumentos. Otra de las dudas, mi doc, que estoy seguro que en casa abarca es de, yo preferiría que me opere usted con sus manos, que está viendo ahí de cerca a centímetros lo que está pasando, a que me opere los brazos mecánicos de algo que, o sea, ¿cómo doy esa seguridad? Me hago entender, Sí, ¿cuál sí, es sí. la diferencia? Sí, a ver, es muy buena y valiosa también esa pregunta, porque, a ver, cuando uno está en cirugía robótica, agarra las pinzas, que son los que mueven los instrumentos dentro del organismo, del cuerpo, y es el cirujano, obviamente, el que reduce los movimientos que ha aprendido, obviamente, como cirujano, para suturar, para disecar, para poder separar lo que hay que hacer. Lo hace directamente el mismo cirujano y el robot reproduce inmediatamente ese tipo de movimientos. Correcto. Entonces la cirugía está hecha por el cirujano con Correcto. la ayuda del robot. Correcto. Obviamente, incluso, por ejemplo, un ejemplo de la realidad, es decir, todo ser humano tiene algo de temblor. No se diga a los cirujanos que con más tiempo tienen de vida, obviamente vamos a tener más Claro. temblor. Y esta herramienta te ayuda a filtrar el temblor. Correcto. Es decir, entonces ya no se traduce en movimiento, la ajá. cámara todo el tiempo está estática, yo mismo manejo la cámara, Correcto. a Ahí diferencia estamos de que alguien... Mira en viendo, las por imágenes. ejemplo. Por eso, Milari, es muy importante ese punto. ¿Por qué? Porque uno dirá, sí, yo prefiero que un humano me esté operando directamente o esté con los instrumentos. Pero lo que dice Andrés es completamente cierto. Pasando el tiempo, por más que haya una curva de aprendizaje, o sea, una mayor expertise del médico cirujano, todos los órganos del cuerpo de cualquier persona y también de los médicos va perdiendo la calidad, va perdiendo la funcionalidad, va alterándose. Imagínate lo que es el temblor fino de manos, lo que Claro. es la disminución de la fuerza, lo que es la disminución de agarre y todo lo que se necesita para un procedimiento adecuado, es justamente ahí donde vas tú disminuyendo esta probabilidad de que haya una lesión, sobre todo en los vasos más chiquitos, en los nervios más chiquitos y demás. Ahora, mi doc, en el tiempo que usted ya lleva operando con Da Vinci, ¿cuáles han sido los casos o los casos más comunes o las operaciones más comunes en las que se ha Lo que más utilizado operas. estos instrumentos? Ya, perfecto. Bueno, a ver... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Buenas, bueno, sí, o sea, un poquito y terminando de responder lo anterior, o sea, Sí. claro, una parte de mover los instrumentos se mete dentro de la consola y ve dentro como si estuviera dentro del organismo en 3 dimensiones. Correcto. O sea, dentro del cuerpo. Y claro, y eso es lo que nos ha permitido hacer, como respondiendo a tu pregunta, las casi bastantes cirugías que digamos que se hacen a nivel de la laparoscopía. Realmente se ha hecho bastantes de ese tipo de cirugías, incluso, por ejemplo, cirugía de vía biliar, hígado, incluso problemas de tumores oncológica. Tiene validez de tipo de cirugía, incluso en ginecología se puede sacar a veces, por ejemplo, el útero. Se Excelente. sabe que también en tórax, en cirugía Correcto. torácica está creciendo. En donde yo me formé hacían cirugías habían hecho de corazón, de válvulas, Ah, a ok. nivel con Con el- pocas incisiones, ¿no? O sea, Claro. en vez de Sin ser una sin cirugía abrirla. abierta. Correcto. Ajá. Entonces realmente es impresionante, ¿no? Lo que a veces termina siendo algo muy complejo, muy grande adentro, se lo resuelve igual por la mínima invasión. Es lo que a mí me apasionó, realmente siempre me ha Correcto. apasionado lo que puede ser en eso el ser Mínimamente humano, y obviamente con la ayuda de todo este tipo de tecnología. Y hablé un poquito de lo que era la bariátrica, obviamente. Correcto. En donde yo me formé tuvo mucha validez porque había que hacer muchas veces nuevamente procedimientos, pacientes que tenían reganancia de peso, Correcto. realmente había que convertir una cirugía a otra. Entonces son a veces pacientes que tienen muchas adherencias Correcto. internas Ajá. por esas cicatrices y el robot nos ayuda mucho a manejar bien esos Imagínate. tejidos. Perfecto, mi doc. Nos vamos a una pausa, pero antes quiero irme con esa pregunta y al regreso me la responde. ¿Cuánto tiempo, o mejor dicho, hay diferencia de tiempo en intervención con el método Da Vinci o con la operación robótica a una operación convencional? Normal y común. Ajá. Venimos de Ya la pausa regresamos para que con nos dé eso. un poquito más de detalles acerca de esa pregunta. No se vaya, Ya volvemos. porque si se va, Se lo pierde. Yo estoy seguro que no quiere eso. Me fascina tu manera
por acompañarnos y ya sabe que si se perdió la primera parte del programa, pues tiene que ir a la página de YouTube en Ecuador TV, donde va a encontrar este y todos los de Doctor 7. Mi Doc, la pregunta que le hice... Claro que sí. Algo nos dijo al inicio, pero nos explicaba. Y la pregunta solamente para recalcarla. Ajá. Varía mucho el tiempo de la cirugía. Por ejemplo, si una vesícula, una cirugía de la vesícula dura 45 minutos, 1 hora, con la robótica dura lo mismo, más o menos. Algo nos dijiste al inicio, pero para que la gente tenga en casa mucho más claro la parte de temporalidad. Claro que sí. A ver, la cirugía robótica en un inicio, cuando uno empieza en la curva de empezar a hacer esto, obviamente es más tardado, obviamente, porque toma algo que necesita hacer varias veces para hacerlo más pronto. Correcto. En sí, por ejemplo, en relación, comparación con la laparoscópica, que viene a ser más o menos una cirugía mínimamente invasiva, algo parecida, pero en cambio aquí lo que tenemos que es poner un robot que se acople a unos puertos de laparoscopía. Entonces eso toma un poquito más de tiempo. Al inicio, por ejemplo, donde yo me informé, tomaba eso 15 minutos, 20 minutos. Con el pasar de tiempo, eso ya se hace también más automático, obviamente. Y dura eso 5, 7 minutos. Realmente eso, esa colocación de puertos. Y ahí lo demás es lo que es una cirugía habitual. Entonces va de la mano un poquito de que también ya se haga en un centro donde ya normalmente se está haciendo este tipo de cirugías, ya la velocidad para poder incorporar el robot, eso se hace bastante equiparable. Correcto. Y el tiempo de uno, obviamente, depende de tantos de las cirugías que va teniendo. Andresito, yo quería preguntarte, para la gente que está en casa y se está preguntando, ¿qué pasa si es que yo ya necesito una resolución quirúrgica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero por miedo, por desconocimiento, por cualquier tipo de situacionalidad, no la realizo? ¿Cuáles serían las complicaciones de no tratar adecuadamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ya. Muy bien. Muy valiosa también tu pregunta, Carlos, porque sí, a ver, hay mucha, yo creo, desconocimiento. Por un lado, a veces hay temor, no sé, necesario tratar y, bueno, ¿qué consecuencias pueden haber cuando hay reflujo? Sobre todo, incluso a veces hay gente que ni tiene síntomas y tiene problemas de reflujo. O sea, en realidad es importancia general de hacerse siempre controles, ¿no? Siempre con los médicos. Pero cuando uno ya tiene síntomas, sobre todo, obviamente a veces esto ya está más manifiesto y hay que resolverlo de preferencia antes, porque por un lado quita calidad de vida, la gente tiene que a veces estar tomando y dependiendo de medicamentos, que a veces sí controlan, a veces no. A veces también tiene sus efectos secundarios de tomar medicamentos que a veces son incluso de forma indefinida. Entonces, claro, en este sentido, el no operarse, pues condiciona eso. Y cuando hay un reflujo, por ejemplo, severo, que no está bien controlado, realmente es un proceso inflamatorio constante que genera y puede degenerar más bien a que las células del esófago empiezan a cambiar de forma para adaptarse al medio ácido, que es constante. Y eso pues, puede generar lo que se llama una metaplasia. En términos médicos es un cambio de forma de la célula para adaptarse a un medio hostil, pero esto conlleva que las células puedan crecer de forma descontrolada y tiene más predisposición a un cáncer, ¿ya? Esto se llama, por ejemplo, el esófago de Barrett, que es conocido el cambio previo a, que no quiere decir que esto es un cáncer, pero si se mantiene el medio hostil todo el tiempo, entonces el esófago tiene más probabilidad que en la población general a esto de generar en un cáncer de esófago. Por eso es muy importante en casa, Milari, que la gente entienda de que los controles que uno menciona a cierto tipo de edad, por ejemplo, pasados los 40, 45 años de edad, hacerse una endoscopía digestiva si nunca se lo ha hecho, así no haya tenido sintomatología, va justamente por este pedido del doctor. Porque si es que eventualmente tenemos un desarrollo de esto, simplemente la probabilidad, la posibilidad o el riesgo se incrementa de una tumoración, por ejemplo, a nivel de ese punto. Ahora, mi doc, ¿en qué condiciones o qué pacientes, además, por ejemplo, si van con eso de reflujo y deben hacerse este tipo de cirugía, ¿en qué condiciones deben estar? Me refiero a, son aptos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, las que hemos hablado aquí en el programa. O algún paciente no puede definitivamente ser operado por el método Da Vinci. Específicamente hablando del tema del robot, digamos, contraindicaciones como tal, respondiendo a la última pregunta, el robot, por ejemplo, y sí, la laparoscopía a veces tiene limitaciones para hacer, por ejemplo, pacientes que tengan demasiadas intervenciones.
Es decir, si un abdomen estuvo muy hostil, tuvo muchos procesos de inflamación, peritonitis y eso, entonces ahí hay que valorar si realmente conviene hacer la cirugía laparoscópica. A veces ahí conviene hacer una cirugía abierta, ¿no? Correcto. Es decir, para no caer en un tipo de complicación, una lesión inadvertida, porque necesitamos un espacio donde poder trabajar, ¿no? Y entonces a veces eso puede ser una limitación. Y claro, tener la experiencia para saber cómo entrar en ese tipo de pacientes. Ahora, en cuanto a problemas de enfermedades como tal, viene a ser igual que en todo tipo de cirugía. O sea, tiene que ser un paciente que esté de la mejor manera, en lo posible, controlado, que tenga su chequeo preoperatorio, pacientes que obviamente que ameritan un chequeo preoperatorio, sin duda alguna. Y de ahí, realmente una contraindicación como tal por alguna entidad crónica, podríamos mencionar, por ejemplo, que tenga un problema de coagulación importante. Obviamente es un paciente que no se puede operar, una falla hepática, un problema del corazón que no esté controlado. O sea, obviamente ese tipo de cosas tienen que resolver, a menos que sea una emergencia. Y nos ha tocado operar también cirugías de robótica por emergencia. Justamente, claro, por emergencia pero, también se puede hacer el procedimiento. Sí. Porque normalmente, Lari, para cualquier tipo de evento y procedimiento, aquí hablamos inclusive de qué es un chequeo prequirúrgico, y obviamente si es que hay una condicionante, tampoco aplica para la cirugía por el método Da Vinci. Entonces, claro, la idea sería eso. Ahora, de hecho, dime, Andresito. Claro. De hecho, sí, o sea, un caso parecido, digo, me viene a la mente porque tuvimos una emergencia, era un paciente que tenía varias intervenciones abdominales, tuvo 3 laparotomías, cirugías abiertas, y claro, era propenso a tener mucho tipo de adherencias, pero ella no quería tampoco una cirugía tan grande y tuvo una hernia inguinal que se complicó, que estaba estrangulándose, una hernia incluso interna, y tuvimos que hacer de la cirugía de emergencia por vía robótica y se lo pudo hacer. Obviamente tienes que sopesar en ese rato la necesidad frente al riesgo de otras enfermedades y priorizar. Correcto. ¿Edades? Justamente, ¿cuáles son esos pacientes o en qué edades normalmente manejas la parte de la cirugía? ¿De cualquier edad, alguna edad en particular o promedios? En realidad, a ver, la cirugía se puede hacer desde los niños. Hay cirugía pediátrica en robótica. Correcto. También se hace, se está haciendo bastante en el hospital donde trabajo. Realmente no hay un límite a nivel del inicio. Realmente es desde que se necesita como un niño que amerite, que es por ejemplo una pequeña cirugía, si está justificada y el cirujano sabe y tiene experiencia en eso, lo puede hacer. Perfecto. Incluso para edades elevadas también, realmente no ha habido una contraindicación si pasado de los 80 ya no se puede. No, o sea, depende más bien de las enfermedades que tenga el paciente en sí. Pero obviamente uno sí puede operar pacientes de hasta los 70 años si no tiene ninguna enfermedad. O sea, uno entra con más tranquilidad. Claro. Si sabe que va a operar un paciente más de 70, 80 años, obviamente tiene que, ahí sí es mejor ir con todos los chequeos necesarios para que ninguna otra alteración le complique. Por supuesto. Perfecto, mi doc. Y hablando de, usted siempre dice, no, esto utilizamos en el hospital donde trabajo, pero cuéntele a la gente, ¿dónde le podemos encontrar doctor Andresito? ¿Dónde? La gente está interesada, la gente ya nos está llamando, nos está escribiendo. ¿Dónde podemos ubicar? La dirección del doctor. Claro que sí. Con mucho gusto ahí les puedo atender con mucho gusto en el Hospital Metropolitano. Estoy ahí frente en el edificio Meditrópoli, en el consultorio 610. Ahí atiendo también en Metroconsulta, que también está en el Hospital Metropolitano. Ahí les puede dar Carlitos estamos en pantalla tenemos todos los datos para que usted le eche una foto, para que usted tenga los teléfonos y los pueda llamar con el Andresito. Vamos a ver otra cosa importantísima. Cuando vamos a tener esta cirugía, ¿necesitas algún tipo de examen especial, examen particular? Cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, previo necesita el paciente tener una endoscopía, una colonoscopía, una pH-metría o algún tipo de examen en particular. Sí, así es, bien lo mencionaste algunos. Para este tipo de enfermedad, incluso para diagnosticarla y para operarla, se requiere obviamente de tener un estudio de endoscopía. Lo mencionó el doctor Carlos, la pH-metría es un estudio que en la mayoría de los casos se hace
ciertos casitos tal vez no podemos prescindir cuando vemos, por ejemplo, que hay una inflamación ya muy severa por endoscopía. Entonces ya no necesitamos corroborar que el estudio de la pechimetría, ya lo verán creo que en otro programa, pues esta nos puede corroborar y es la que confirma a veces la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y también hacer una manometría, que es un estudio de la función del esófago para evitar operar pacientes que tienen problemas motores en el esófago, que eso es el principal, y saber qué tiene su paciente para no generar un problema ahí, una complicación. Y por último, una serie esófago duodenal. Bueno, en realidad sí, no estamos hasta un esófagograma es el término, okay. ¿no? O sea, un estudio con contraste, con rayos X, ver que pase eso bien, y eso nos ayuda a ver muchos, a veces incluso problemas motores, ver qué tamaño tiene una hernia ya tal, qué tan grande es. Y bueno, esos son estudios necesarios e imprescindibles. Ahora, mi doc, bueno, ya hablamos de lo que se necesita antes de. ¿Qué pasa después de ahí? Tenemos un mensajito y nos dice: saludos, doctor 7, ¿la recuperación es más rápida con la cirugía robótica que la normal o es igual? Hablemos también del, ¿cómo se dice? Postoperatorio. Exacto, del postquirúrgico, ¿ya ves? Postquirúrgico, para que vean que sí sé. Muy bien, claro que sí. De hecho, esto es de las cosas que más nos motivan también. El postoperatorio, cuando el paciente se opera por robótica, en realidad es asombroso porque la recuperación es muy pronta. Nos refieren constantemente que el dolor es mínimo. También el robot tiene muchas versatilidades y tecnología, entonces a veces, para explicar un poco, el robot se encarga de que los pinzas que trabajamos no esté movilizando mucho el cuerpo, ¿no? Traccionando, que a veces puede pasar. Lo menos invasivo se dice posible. Exacto, claro. Entonces ese tipo de movimiento que a veces uno no se da cuenta cuando está haciendo a veces una cirugía laparoscópica, que claro. también lo hago, también a veces, o sea, no para todas las cirugías se aplica. Así es. ¿No? Pero esa ventaja que brinda el robot, entonces disminuye mucho ese problema del dolor, claro. Recuperación es bien pronta, la semana ya los veo felices cuando ven el control. Con menos dolor. Al siguiente día se van del hospital. Hay veces que se van el mismo día. Increíble, del hospital, increíble. Por la cirugía depende de qué tipo de cirugía. Sí, justamente estos son los comentarios que tenemos de los pacientes que han sido intervenidos por este tipo de procedimientos y que eventualmente la recuperación es mucho más rápida, están más rápido en casa, no tienen esa parte del postquirúrgico que a veces es muy temido para los pacientes porque algunos de ellos no toman la decisión quirúrgica porque han escuchado de que quedan 3, 4, 5 semanas con dolor, con molestia, con malestar, y esto genera un poco de ansiedad y angustia. ¿Cómo son los controles después de la cirugía? O sea, ya se hace la cirugía robótica, se hace la cirugía con el sistema Da Vinci, tú les ves, ¿cada cuánto tiempo les controlan a los pacientes después o cuántos controles ellos necesitarían, mi querido Andrés? Ya, muy bien, a esa pregunta, Carlitos, para responderte, eso más depende un poco del tipo de procedimiento, o sea, de la cirugía que se haya hecho. Porque, por ejemplo, a problemas de reflujo, yo generalmente los reviso, obviamente, y a todo paciente que opero, por lo menos a la semana le veo, pero el reflujo me gusta verles hasta 2 meses, o sea, es recomendado para ver que vaya bien, porque a veces es de las dificultades que tenemos o el mal rato que puede pasar un poco al paciente es a veces un poco de dolor, más bien dicho, dificultad a veces al tragar, es propiamente de la cirugía, pero eso se le resuelve en ese lapso de tiempo, ¿no? Correcto. Hay que estar pendiente, por eso hasta los 2 meses les veo, o a veces les veo, dependiendo del caso, pero generalmente, o sea, un poquito más, pero generalmente a los 2 meses les veo y les doy de alta en este tipo de problemas. Buenísimo. Pero por ejemplo, operado, incluso tuve una ocasión, una cirugía de vesícula, que ameritaba porque el paciente era demasiado obeso y en este caso nos ayudaba para el control, nos aprobó el seguro, entonces fue bueno. Lo vi a la semana y después de eso se pudo ir a su casa, ya digamos de alta, ya no, más bien por otros temas de otras enfermedades, ahí si requiere les pedimos que le vemos a los 6 meses, 4 Buenísimo. meses. Andresito, y otra pregunta más. ¿Cómo has visto tú el impacto de la cirugía robótica en tus pacientes que han operado por enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cómo le cambia la vida a los pacientes? Bueno, eso es alguna pregunta muy interesante, aparte que es muy bonito porque sí cambia realmente la calidad de vida. De hecho, yo como paciente yo también estuve operado de eso, hace como 15 años tuve un problema de reflujo. Imagínate. Y claro, yo he cansado de tomar medicamentos que no me controlaban, la verdad es que
Yo hoy en día no necesito de ningún tipo de protector gástrico, de esas cosas. Y claro, te cambia la calidad de vida totalmente, porque ya no sientes las molestias, las vinagreras, lo típico, ¿no? Eso es bien chévere. Entonces llegan los pacientes, incluso pacientes reoperados por temas del mismo reflujo, porque a veces que se vuelve a presentar alguna cosa, problema del reflujo, hay que volver a intervenir. Y salen muy contentos, o sea, con mucho aliento de que ya no tienen esa sintomatología. Les cambia la vida, oiga, Es que es y hablando en primera persona, porque aquí esta señorita también tiene reflujo. Claro. Ay, es así que no, hay que ir a ver. Terrible. Pero vamos a tener un programa muy especial también acerca de reflujo, los exámenes súper importantes y cómo se maneja desde el punto de clínica también. Eso lo tendremos en las próximas semanas. Y vamos a un corte comercial para regresar. Sobre todo, Milari, para que nos aclare el doctor cuáles serían esos puntos importantes que la gente en casa no debe olvidar acerca de la cirugía Pero antes robótica. vamos con la meditrina Claro y que los sí. porcentajes que hasta el momento usted ha hecho Vamos a ver. su selección a través de nuestro Instagram @doctor7.es. ¿Qué condición podría confundirse con el reflujo gastroesofágico debido a los síntomas similares? La opción A, vamos. gastritis erosiva, 36%, cardiopatía isquémica, 40% y enfermedad celíaca, 24%. Tiene Vamos. todavía unos minutos para Así hacer es. su votación y darnos la respuesta final. Nos Vamos a un vamos a corte. una pausa y ya regresamos con ya el La parte de final, Dr. Siete. volando el programa. Viernes. Chévere. Ya se siente, señores, del fin de semana. Estamos a un pasito, mi doc. Oiga, mi doc, yo me quedé preocupada porque, como estábamos hablando, ¿no? Ahorita en el corte, y yo tengo reflujo. Entonces, ¿todas las personas que tienen reflujo necesariamente deberían operarse o cuáles son los casos excepcionales? Claro, perfecto. Muy buena tu pregunta. Y respondiendo a la misma, a ver, sí es importante recalcar que todo ser humano, de hecho toda persona, es normal que tenga a veces episodios de reflujo en el día. Se habla, por ejemplo, de 3 a 6 episodios de reflujo por hora, puede ser que hasta considerado normal. Pero ya más frecuente de eso, obviamente ya no es un reflujo que en este caso se llama fisiológico, el que es del normal, que podemos tener a veces y por condiciones de, por ejemplo, algún eructo uno se echa, o sea, algo de ácido puede subir al esófago, obviamente uno siente. Pero ya cuando esto es muy frecuente, muy renuente, entonces quiere decir que ya no es un reflujo normal, sino es patológico. Entonces a eso va lo que es de hacerse evaluar con un especialista o un gastroenterólogo que le haga una endoscopía, que le pueda O sea, diferenciar ese tipo de problemas de y luego la nada tiene pH-metría. el reflujo, por ejemplo, pasa con ciertos alimentos, ¿no? Que los consumes y enseguida te manda esto del reflujo. gaseosas, Eso no se bebidas con consideraría gas una y patología, sino más bien cuando estás normalmente en tu día a día y empiezas a tenerlo constantemente. Sí, algo así es. De hecho, bueno, obviamente a veces síntomas se exacerban en la noche cuando está acostado. Exactamente. Obviamente, si ya tiene un problema ya de por sí del reflujo y la parte de la gravedad ya no le ayuda porque estar acostado Exactamente. es más fácil que regrese, se manifiesta más claro. Y alimentos como el chocolate, el vino, obviamente te van a predisponer. Y hay gente, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, nos menciona mucho en la consulta que estando recostados durmiendo, tienen esa sensación incómoda de que todo se regresa y esa acidez hacia la boca que inclusive pueden llegar a trancarse, a atorarse con el contenido, que ya empieza a ser un problema. Por eso es muy importante, porque muchos de los pacientes que no tienen sintomatología dicen, no, o sea, yo reflujo no de tener, pero fuman, consumen alcohol frecuentemente, suben de peso, no hacen ejercicio. Son factores de riesgo para que uno tenga la parte del reflujo gastroesofágico. La obesidad. Y de la obesidad, exactamente. Sí. Todo lo que incremente la presión intraabdominal. Por eso es muy importante, Milari, porque las lesiones generalmente son a posteriori. Entonces hay que controlar eso. Y Andresito, para las personas que se operan o que tienen este procedimiento, ¿cómo van las indicaciones de dieta, de ejercicio, de movilidad? ¿Una vez ya operados? Ya una vez ya operados, porque claro, o sea, ya les dio reflujo y la idea sería que tú les solucionas, les solventas el problema, pero que no regresen a tenerlo. Claro. ¿Podrían volver a tener si es que mantienen hábitos inadecuados? Buena pregunta. Entonces, a ver, respondiendo a eso, claro, sobre todo después de la cirugía, luego mencioné que a veces hay un poquito de dificultad al tragar. ¿Por qué se debe eso? Porque obviamente la cirugía es... hay imágenes muy claras que tal vez podríamos mostrar en las redes, pero es una envoltura que se le hace como una válvula al estómago, ¿no? Entonces eso ayuda a controlar
que ya no regrese el ácido, pero al inicio puede haber un poquito de dificultad hasta adaptarse, también por la misma inflamación. Entonces siempre iniciamos, y depende también, hay variantes en la técnica de esta cirugía de reflujo, pero habitualmente empezamos líquidos, le damos una dieta blandita, luego obviamente si toleran esos purés y ese tipo de cosas, a veces mantenemos dependiendo de cuál técnica se usa, pero ya la semana están comiendo lo normal, ya habitual, o sea, ya no hay realmente una mayor restricción. Sin embargo, sí se les dice que tienen que ir obviamente de a poco. De a poco. De a poco, viendo según su tolerancia. Lo que sí puede haber, algo que es frecuente, digámoslo así, el tema que a veces al inicio no puede eructar uno fácilmente, porque la cirugía es una contención que ya no hace que suba fácilmente de alimentos y al gas tampoco. Correcto. Pero eso con el tiempo se va también adaptando. Solamente para aclarar y para que en la casa, perdón, se queden bastante claros con la idea. No todo cirujano opera la parte robótica. Así es. Correcto, o sea, necesitas un entrenamiento extra para poder tener ese tipo de expertise. Correctamente. Sí. Ya, porque eventualmente a veces la gente puede decir, o sea, si es que me dicen que esto están poniendo en todo lado y están haciendo en todo lado, debería primero chequear que sea certificado el médico cirujano que está haciendo ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Correcto. Así es. Eso también es importante. Perfecto, mi doc. Y de esta manera nos vamos ya despidiendo. Sí, ya correcto. Estamos terminando el programa. ¿Cómo se ha sentido, mi doc? Cuente. En confianza, sí. Claro que bueno, sí. a gusto, sí, un poco nervioso al inicio. Es una vez, la primera vez que hablo así, digamos, directamente en televisión, pero la verdad es que con ustedes bien confiado, bien a gusto. La verdad es que le conozco al doctor Carlos de hace años. Gracias. Qué bueno, realmente admirable. Y lo ha hecho espectacularmente, Andresito, así que Oiga, gracias. Gracias. La última vez, por favor, dígale a esa cámara dónde podemos encontrarle. Además, usted también, la pantalla va a tener todos los contactos del doc, pero es bueno que siempre usted mismo lo diga, lo repita. Ya, perfecto. Claro, con mucho gusto me pueden encontrar en el Centro Médico Meditrópoli, frente al Hospital Metropolitano. Ahí tenemos consultorio en el 6º piso. Y también estoy en Metro Consulta, de la Torre 3 de las nuevas torres del Hospital Metropolitano. Y cualquier cosa, bueno, tienen mi teléfono, también pueden contactarme por ahí los medios que ya les van a facilitar. Exactamente. Sobre todo las personas que tienen el mismo problema que ella. Correcto. Recuerde, entonces usted, una cosa es la parte del reflujo, de la parte sintomática, a veces un poquito de molestia, un poquito de malestar, pero cuando ya hablamos específicamente de lo que es resolverlo adecuadamente, cambiar la vida de los pacientes con una resolución quirúrgica, hay la oportunidad de hacerlo con las personas que tienen la mejor expertise en este tipo de procedimientos. Así que le agradecemos nuevamente a nuestro doctor Andrés Ayala Ventura, médico cirujano robótico, que también resuelve todo este tipo de problemas. Así es, mi doc, y vamos directamente entonces con la Meditrivia a ver cuál fue la opción que usted más votó desde su casita y cuál es la correcta, mi doc. Por favor, véalo que aquí entre nos. Sí, necesito lentes. Sí, aquí entre nos yo así veo. ¿Por qué? Porque las condiciones que podrían asemejarse mucho al reflujo gastroesofágico y que generan mucho malestar, pues sí, la gente lo respondió adecuadamente, que es la opción B, cardiopatía isquémica o infarto del corazón. Muchas veces los pacientes llegan a la emergencia pensando específicamente que tienen un dolor a nivel del pecho, como si fuera un infarto milari, pero termina siendo o un espasmo del esófago por el reflujo o el mismo reflujo que genera este tipo de irritación. Entonces es muy importante eso también. Tenerlo en porque, cuenta. Exactamente, porque imagínate lo que es, estos pacientes empiezan a hacer visitas repetitivas a la emergencia por este tipo de cuadros también. Y sabe que porque se automedican también. Pero por eso. Ahí esos protectores gástricos. Justamente. Que fea gente, ¿no? Sí. Así que siempre les insistimos a ustedes en casa, por favor, no a la automedicación. Trate de disminuirla. Siempre busque a los profesionales para que usted tenga las mejores opciones de manejo. Oiga, mi doc, y el mito. Y el mito, vamos a ver. Si es verdad y es falso que si solo los adultos mayores sufren de reflujo gastroesofágico. ¿Qué dice mi doctor Andresito? ¿Solamente la gente mayor, solo los adultos mayores tienen este problema? No, falso. Falso, completamente. Claro, niños, falso, claro completamente. Puede haber desde muy pequeños los en realidad. quesitos, ¿no? De los recién nacidos, eso también es reflujo. No, bueno, eso se llama... Es regurgitación. Es regurgitación, pero los quesitos. Bueno, decía. Pero bueno, pero también hay niños también ahora. Recuerden que con la obesidad infantil hemos conversado también con gastroenterólogos pediatras, en los cuales ya hay enfermedad por reflujo también en niños de 8, 10, 15 años. O sea, también hay la enfermedad. Y como bien lo decía el doctor Andresito, también hay eventos quirúrgicos en niños con la cirugía robótica. Niños con parálisis cerebral también. Exactamente. Muchas veces presión intraabdominal y eso obviamente influye a que
hay este problema de que suba el estómago y que Mira. ahí se hernie. Súper importante. Mire usted, la información que le hemos brindado en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Oiga, ¿usted es quiteño o no es quiteño? Sí. Ah, entonces a nacido aquí. celebrar ahí, zapateando las fiestas de Claro, a Quito. zapatearlo completamente. Claro que sí. Esperamos que toda esta información que le hemos dado el día de hoy haya sido para todo su conocimiento en casa. Recuerde, siempre protéjase, prevéngase, no se automedique y viva las fiestas Nunca. en paz. Nos vemos el lunes, señores. Que tengan Chau, un chau, chau, excelente fin de chau. semana. Adiós. Chao. Adiós. Nos vemos, un gusto.